Y esto es, esto es lo que nos ha dado las neurociencias, ¿no es cierto? Es que, ¿no? En que en realidad la personalidad, disculpen que las transparencias están, el fondo me complica la vida aquí, pero bueno, la personalidad, ¿no es cierto?, emerge de la actividad cerebral, digamos, tanto del funcionamiento como la organización, digamos, del cerebro, depende, digamos, está directamente modulada por la experiencia interpersonal, ¿no? La experiencia interpersonal, digamos, ¿qué es lo que permite? Y lo vamos a ver en un ejemplo que quizás nos ayudará más, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que permite? El desarrollo sano de la mente, o permite la organización del cerebro. Y ustedes van a, seguramente, bueno, lo que estoy diciendo, a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben, ya lo han leído, ya lo han estudiado. Pero lo que estamos diciendo, digamos, que el desarrollo de la mente, ¿no?, de la vida intrauterina, la vida adulta, o de la etapa de recién nacido a la madurez, digamos, de la adultez, ¿no? Este proceso es un proceso de maduración permanente y que el éxito o el fracaso de ese proceso madurativo tiene que ver con la estimulación y tiene que ver con la calidad de las relaciones interpersonales. Entonces, por otra parte, cuando esto no ocurre, ¿no?, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos tener una visión terriblemente determinista, es decir, cuando esto no ocurre, ¿no?, la potencialidad genética, ¿no es cierto?, se pierde y vamos a tener una perturbación o perturbaciones importantes en el desarrollo de la mente y con todos los trastornos que esto implica, ¿no? Pero afortunadamente, digamos, los buenos tratos, el tratar bien a la gente o tratarse bien o vivir en contexto de buenos tratos, permite o facilita la reparación y la recreación de la mente. Y esto es muy interesante porque ahí nos vamos a conectar directamente con el tema de la resiliencia, ¿no? Y vamos a entender quizás que la resiliencia, o sea, esta capacidad para hacer frente a la adversidad, para que la adversidad no determine tu existencia, ¿no?, esta capacidad está determinada también por la oportunidad que tienen las personas, los niños y las niñas que viven en contextos desfavorables, interpersonales desfavorables, tienen la posibilidad de repararse cuando encuentran oportunidades, digamos, oportunidades en el cual son bien tratados, ¿no es cierto? Que los buenos tratos, las relaciones interpersonales que vamos a definir como de buenos tratos son fundamentalmente reparadoras, ¿no es cierto? Y esto es fundamental, es muy interesante desde el punto de vista del enfoque que estamos tratando, ¿no? Es decir, lo que hacemos sirve para algo, ¿no? Eso va a servirnos para, aunque uno a veces crea que lo que hacemos para favorecer o para ayudar o apoyar a un niño o una niña en condiciones de vida muy desfavorables desde el punto de vista familiar o institucional y social, ¿no es cierto? Si somos capaces de brindar una relación interpersonal de una determinada calidad, ¿no?, esa relación interpersonal puede provocarle modificaciones cerebrales que pueden reparar la desorganización del cerebro que tenía como consecuencia de la influencia de factores, digamos, de estrés o factores que le causaron esta desorganización, ¿no? Entonces eso es una... Ahora, ¿que pueden hacer desaparecer todo? No. O sea, la reparación y la recreación de la mente, ¿no es cierto? Cuando hay daño, hay daño. O sea, cuando hay heridas, las heridas cicatrizan y las cicatrices quedan, ¿no? Pero el funcionamiento se puede recuperar porque, ¿no es cierto?, el buen trato, el cariño, el buen trato, después hablaremos más en profundidad, provoca una estimulación de los procesos de autoorganización cerebral. Es decir, no hay órgano en el cuerpo humano que tenga mayor capacidad de poder justamente autoorganizarse, ¿no? O sea, depende de la estimulación. Es importantísimo lo que estoy diciendo porque, ¿no?, eso nos plantea el gran desafío ¿no?, que es fundamental porque es lo que somos capaces de ofrecer, ¿no es cierto? La estimulación que somos capaces de ofrecer va a acoplarse, va a tener una resonancia con algo que ya está, que es esta plasticidad cerebral, esta capacidad que tiene el cerebro de aprovechar todo lo bueno que le pueden ofrecer.
Un ejemplo, quizás los que el cual ya hemos conversado, hemos utilizado muchas veces el mismo ejemplo, es decir, que desde el punto de vista del daño orgánico uno lo puede entender, lo que estoy diciendo, porque hay una cantidad de experiencias que lo comprueban, el daño orgánico. Por ejemplo, podemos entender que de repente un accidentado de moto, digamos, con un traumatismo encéfalo-craneano severo, que resulta que está en coma un par de meses y que después despierta con una hemiplegia, con una parálisis de la mitad del cuerpo y con problemas y una pérdida importante de la palabra, después y lo dejamos de ver durante 1 año o 2 años y después lo volvemos a encontrar. Milagro, nos encontramos con una persona que creíamos que se había muerto, que había quedado irremediablemente paralítica y los encontramos, digamos, con un hombre o una mujer que camina y que de alguna manera camina no como antes, camina cojeando, rengueando un poco, pero camina, y que tiene habla, que antes la había perdido, aunque un poco rara, pero de alguna manera la tiene. Y uno se pregunta, ¿qué? ¿Esto es magia o esto es milagro o es que aquí estuvo... Iba a decir una tontera porque digo muchas tonteras a veces, pero como no nos conocemos, ¿no? Me estoy frenando un poco, además como sé que estoy en Navarra, entonces ¿no? iba a hacer alusión a la Virgen de Lourdes, entonces dije mejor me callo, no, eso no se hace. En determinados contextos no hay que meterse con esas cosas. Entonces no es que estuvo, digamos, no es que hay milagros, ¿no? No es que hay milagros, ¿no? Ni una historia de la buena suerte, ¿no? Sino que cuando uno analiza este fenómeno se aproxima y lo analiza desde una cercanía, ¿qué es lo que hubo? Hubo que durante 1 año y medio un grupo de profesionales y la persona, apoyada familiarmente, esa persona estuvo currando, estuvo recibiendo estimulación del entorno, ¿no? Y que hizo que este cerebro, que tiene una gran plasticidad del accidentado, tenga la capacidad de asimilar la estimulación. Y eso es la estimulación en la que hizo que esta capacidad, esta plasticidad cerebral se movilizara. Y neuronas que estaban destinadas a la audición, por decir algo, o destinadas solamente a la función visual, estas neuronas dijeron, bueno, ya que me están llamando, ya que me están estimulando, voy a duplicar mi función. Si no, me cuesta un poco, pero no tanto, es cosa de enviar unas ramificaciones, ¿no es cierto?, enviar unas ramificaciones y hacerme cargo de una parte de la función motora, aunque de esto no sé mucho, pero, ¿no? Y se va produciendo esta especie de reestructuración y reorganización que es la que explica, digamos, este fenómeno. Esto que estoy planteando es también válido para la reparación, digamos, del daño provocado, digamos, por otro tipo de traumas, ¿no? Que son los traumas, digamos, de las relaciones interpersonales, ¿no? Niños y niños dañados por contextos, digamos, de carencias de todo tipo, de estrés por agresiones físicas, psicológicas o sexuales o por pérdidas fundamentales en su historia de vida, ¿no? Es decir, que a pesar de que estas experiencias provocan daño, es posible la recuperación, porque la mente humana, o sea, el cerebro, este órgano tan maravilloso que tenemos, tiene esa capacidad y esta plasticidad cerebral. Pero no hay que exagerar, ¿no? Y ahí el tema esto de la prevención, de la intervención precoz, de la buena intervención. No hay que exagerar porque, ¿no? Si el daño, si los agentes que provocan daño se prolongan en el tiempo y son de alta intensidad, ¿no es cierto? Evidentemente, a veces llegamos tarde, ¿no? Y por mucho que ofrezcamos ambientes de mucha estimulación, digamos, llegamos tarde, ¿no? Esto cambia una parte importante, esto es terriblemente subversivo en relación a la ideología, a las creencias dominantes. La mayor parte de los niños que tienen trastornos de todo tipo y las niñas que tienen trastornos de todo tipo, la causalidad no está en ellos mismos, la causalidad viene del entorno, de afuera para adentro, ¿no? Eso es una idea muy interesante, o sea, que son... ¿ah? Y eso es una idea muy interesante porque rompe la representación dominante, ¿no? La representación dominante es que los niños se portan mal, los niños y las niñas se portan mal, que tienen una tendencia a portarse mal, tienen una tendencia a manifestarse, digamos, a través de la transgresión,
¿no es cierto?, tiene una tendencia a la holgazanería o a la flojera, ¿no es cierto?, cuando en realidad todas estas tendencias no son tendencias innatas, sino son tendencias como resultado de ¿cómo se llama?, de los entornos de los, ¿no? Un niño bien tratado, ustedes saben, si miran vuestros entornos más cercanos, un niño y una niña bien tratada, digamos, son generalmente niños y niñas simpáticos, que se desarrollan rápidamente, que les gusta ir a la escuela, que les gusta aprender. También les gusta mirar mucho la televisión, pero ese es otro tema, o sea, también lo podemos conversar, porque, ¿no?, las estimulaciones hay estimulaciones y estimulaciones. Es muy importante incorporar esto, porque esto tiene una aplicación práctica, ¿no? Los que trabajamos con niños víctimas de malos tratos crónicos, ¿no?, que a veces incluso tienen una medida de protección, ¿no? Y que no es que los niños están irremediablemente destinados sino que depende mucho de la capacidad de ofrecer intervenciones coherentes, ¿no es cierto? Y de ahí que lo que siempre hemos dicho, que las consecuencias de los malos tratos infantiles o las consecuencias de la falta de buen trato muchas veces se agravaba o se sigue agravando por la incoherencia de las intervenciones que se realizan para ayudarlos, que son muchas veces más de lo mismo, ¿no?, que producen una victimización secundaria, digamos, y que dan origen a lo que la psicotraumatología llamamos la traumatización acumulativa, ¿no? Se acumulan los factores de trauma, ¿no? El niño tiene trauma en la familia, después tiene trauma porque la intervención social, digamos, la intervención social es inadecuada, y en esa inadecuación han contribuido mucha gente, en esa inadecuación. Ha contribuido mucha gente de diferentes profesiones y de diferentes niveles en la organización social. El tema, por ejemplo, incluso político, si ustedes analizan las leyes de infancia, que son los legisladores que la hizo, y las leyes, digamos, por ejemplo, que tienen que ver con la protección de la mujer víctima de violencia de género, ustedes se dan cuenta que siempre los niños y las niñas son los parientes pobres de todas estas construcciones, ¿no? Y sigue primándose conceptos terriblemente adultistas que están sacralizados, como ser el de patria potestad, ¿no? Cuando en realidad hoy día toda la investigación muestra de que no es la afiliación biológica la que asegura el bienestar infantil, no es la afiliación biológica, es la afiliación social, es la capacidad que tienen los adultos, padres o madres, de proporcionar contextos de buenos tratos, y que desgraciadamente se puede tener capacidades biológicas de procreación, pero eso no significa que se tengan capacidades, digamos, para criar, Y entonces, pero la representación social de la cultura sigue priorizando esta noción de la afiliación biológica como elemento fundamental, como un derecho fundamental, o sea, esta noción de patria potestad. El concepto progresista que implica el interés superior del niño y de la niña, ¿no es cierto?, que de alguna manera también cuestiona esta especie de sacralización de la afiliación biológica, sigue siendo, digamos, sumamente importante, pero todavía no ha entrado en todos los estratos, digamos, que de alguna manera tienen que ver con la infancia. Entonces, las neurociencias relacionales nos dan argumentación, es decir, que es absurdo que desde el punto de vista cultural se siga, digamos, de alguna manera sacrificando a un porcentaje significativo de la infancia en función, digamos, de creencias, de concepciones que no tienen un valor, que no tienen valor. El desarrollo sano y el bienestar de un niño depende de la calidad de las relaciones interpersonales y no de su filiación biológica. Y eso es fundamental, es básico para... Claro, lo que estoy diciendo como elemento formativo es complicado, porque, ¿no es cierto?, porque poder integrarlo implica tener una postura en la cual uno tiene que enfrentarse con el sentido común ordinario que está presente en las instituciones, que está presente en la cultura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son desafíos para los profesionales. Ahora, tengo mucha argumentación desde el punto de vista, hay mucha argumentación. Este fotograma es una de las más antiguas, ustedes ya me lo han visto desde hace muchas décadas que estoy viniendo por estos lados. Yo creo que este es un fotograma que utilizamos, digamos, ¿no?, para mostrar cómo
los buenos tratos producen la organización de la mente. El recién nacido nace con una mente muy primaria, ¿no? Una mente muy primaria, ¿no? Una mente inmadura, ¿no? Una mente suficientemente organizada para la supervivencia y punto, ¿no? Si podemos avanzar esto y ver la otra imagen, eso lo voy a explicar después, si la encuentro. En esta, lo único que tiene de maduro, digamos, el recién nacido es el tronco cerebral y punto. El tronco cerebral, que es muy importante, el tronco cerebral, porque es el que va a permitir aquí, perdón. No me hagas esto. Me quedo pegado. Bueno, a ver, sigo hablando y ustedes hacen como que no ha pasado nada. Voy a tratar de evitar eso. Bueno, ahí estaba. Entonces el tronco cerebral, ¿no? Ustedes ya se lo imaginan, ya saben dónde está, digamos. Es lo que tiene el recién nacido, ¿no? Este recién nacido tiene un tronco cerebral bien organizado, ¿no? Pero no tiene capacidad de hablar. No puede decir, mamá, tengo hambre, sería, ¿no? No, mamá, tengo frío, tápame, ¿no? Llora nomás, por lo único que tiene organizado el tronco cerebral es la capacidad de llorar, de chillar, ni siquiera llorar, no, llora. Llora, entonces a través del llanto señala una necesidad, ¿no? Pero además el tronco cerebral es lo que explica que el niño pueda tener palpitación, un corazón que funciona, puede respirar, puede regular la temperatura, ¿no es cierto? Tiene una maduración, digamos, suficiente para no morirse, ¿no es cierto? Pero es terriblemente dependiente de los cuidados del adulto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es la madre o la cuidadora o el cuidador, la figura de apego principal, ¿no es cierto? Que en general siguen siendo las madres, ¿no? Y por suerte para los niños y las niñas, ¿no? O sea, ese es un tema. De los hombres buenos, la manada de hombres buenos está creciendo poquito a poquito, pero no con la rapidez que quisiéramos, ¿no es cierto? ¿No? Claro, eso es una realidad social, es una realidad cultural. Pero la figura de apego fundamental sigue siendo la mujer, ¿no? Sigue siendo la mujer y eso hay que honorarlo ¿no? Y no hay que perder mucho tiempo en tratar de motivar a los hombres, hay que apoyar a las mujeres en esa tarea, digamos, ¿no? O sea, no les vamos a hacer pagar, ¿no es cierto?, dejándolas ahí, porque los hombres no se movilizan y que hay que seguir apoyando a las mujeres. Después lo podemos discutir si quieren, a lo mejor muchas de ustedes no están de acuerdo. Entonces, es la estimulación que hace que este cerebro vaya madurando, si no, no hay maduración. Si no hay estimulación, no hay maduración, ¿no? Eso es los niños se van retrasando, se van dañando. No hay maduración. A los 3 meses un niño bien tratado es un niño, digamos, que empieza, digamos, a balbucear. Ya balbucea de antes, pero ya comienza a tener un balbuceo más organizado. Y va mejorando su comunicabilidad hasta llegar a los 2 años donde tiene la emergencia de la palabra. ¡Oh, milagro! Mi niño habla. La primera palabra que dice, que generalmente la primera palabra que dicen los niños y las niñas, ¿cuál es? Mire, si la mayoría son mujeres, pues ¿cómo van a decir? ¿Ah? Habría sido terrible que me hubiesen dicho papá, ¿no? Bueno, entonces, pero imagínense lo que significa todo este proceso de maduración que implica migraciones neuronales, implica asociación de neuronas, implica sinapsis, implica una reestructuración, reorganización de neurotransmisores, ¿no es cierto? Implica mielinización para llegar a tener redes neuronales, digamos, dirigidas en una área fundamental que es el área de Broca, para explicarse este milagro de que de repente el niño, nuestra niña, comience y nombre las cosas. Perro, papá, mamá, lo pongo el perro antes del papá, no es justo. Entonces, eso es maravilloso, ¿entienden? Entonces, esto es parte de las relaciones interpersonales. Si no hay calidad en la relación interpersonal, el niño tendrá la edad que tenga, pero va a tener problemas en la emergencia del lenguaje.
e incluso podrá tener capacidad de ponerle nombre, pero no necesariamente relacionar significado con las palabras, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, esto es fundamental hoy día, puede ser de pelogrullo, pero es fundamental, ¿no? Es decir, que un niño que en un entorno de carencia afectiva, en un entorno de, digamos, de trastorno de la estimulación, o en entornos de estrés, ¿no? El estrés impide la asociación neuronal, el estrés bloquea la mielinización, el estrés por la acumulación de una sustancia, ¿no?, que es muy necesaria, pero cuando hay un exceso de estrés y de alta intensidad y al mismo tiempo, digamos, que dura mucho tiempo, el estrés provoca, digamos, destrucción neuronal, a través de una sustancia que se llama cortisol. El cortisol provoca destrucción de las neuronas y atrofia cerebral. No les voy a mostrar, digamos, una cantidad que tengo de radiografía o de resonancias magnéticas funcionales para que no tengan pesadillas en la noche, ¿no? Porque es verdad, el cortisol, el niño sometido a contextos de estrés, ¿no es cierto? Niños y niñas sometidos a contextos de estrés, que significa violencia conyugal, que significa padres que consumen tóxicos, que significa madres o padres con trastornos mentales, que significa violencia, ya lo dije, ¿no?, etcétera, etcétera. Son niños que están sometidos a un estrés permanente y este estrés permanente produce una desorganización, o mejor, un bloqueo en este proceso tan maravilloso que es la organización cerebral, que explica el desarrollo y la madurez, ¿no?